بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta 10ª sesión acerca de la ética sexual en el Islam, trataremos un tema que en los últimos tiempos se ha vuelto polémico, como es el tema de la homosexualidad. La polémica a causa de la proliferación de estas nociones y conceptos al punto de haber llegado a naturalizarlos. En el Islam, en el idioma árabe, homosexualidad se dice ash-shudud al-jinsi, que la traducción literal al castellano sería comportamientos inauditos de carácter sexual. Y obviamente el carácter inaudito de estos comportamientos es precisamente por salirse de la normalidad, como es esperable desde la biología, desde la ética y moral de las religiones e incluso de la mayoría de las corrientes ideológicas serias que se han manifestado a lo largo de los tiempos. Inaudito también en el sentido antropológico, puesto que lo normal, obviamente, no era el comportamiento homosexual. Así que la palabra ash-shudud al-jinsi realmente es, en idioma árabe, es algo que realmente es muy adecuado. Comportamientos inauditos de carácter sexual. Ahora, este tipo de comportamientos inauditos, ¿cómo los ve el Islam? ¿Qué juicio hace de los mismos? ¿Juicio moral? ¿Un juicio de carácter valorativo simplemente? ¿O un juicio ya que puede llegar a tener consecuencias jurídicas en un lugar donde se aplique la ley del Islam? Se considera en el Islam que el comportamiento natural y normal en lo que hace a la vida sexual de los seres humanos, obviamente es la heterosexualidad. No vamos a abordar el tema ahora desde el punto de vista ni antropológico ni biológico. Obviamente vamos a hablar de las orientaciones que tiene el Islam a este respecto. Y dentro de estas orientaciones, sí, tal vez haga alusiones a cuestiones que pueden llegar a desarrollarse en antropología o en biología, etc. Como por ejemplo, que en el Islam lo que busca es el fortalecimiento de la familia, el fortalecimiento de las relaciones humanas que sirvan para la perpetuación de la especie. Y a partir de aquí es que se dispone esto como una causa para rechazar el comportamiento homosexual. Esto está en palabras de los profetas y de los imames de la religión, con todos ellos sea la paz. De cualquier manera, se considera este tipo de actitud como contraria a la naturaleza de los seres humanos. En el Sagrado Corán se menciona esto en la siguiente aleya. Dice el Sagrado Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dice Dios en el Sagrado Corán: y de cuando Lot le dijo a su pueblo: ustedes
perpetráis al-fahisha. El fahisha es un acto indecente, practicáis la indecencia. Ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, de una forma tal que no os ha precedido nadie de entre las gentes. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa. Llegáis a los hombres con deseo, dejando de lado a las mujeres. Bal antum qaumun musrifun. Realmente sois un pueblo derrochador. La palabra derrochador aquí también tiene su exégesis, su análisis. ¿Por qué usó Dios esta palabra? En otras aleyas del Sagrado Corán, donde se refiere a este mismo tema, usa expresiones muy parecidas y termina diciendo: vos sois anto qaumun adun, sois un pueblo transgresor. Esta es una de las aleyas principales que nos dan a entender la condición o lo indecente de este acto al narrar las acciones del pueblo de Lot. Se narró del imam Ja'far Sadiq alayhi salam, el sexto de los imames de Ahlul Bayt, que dijo: Hurmat ad-dubur a'za min hurmat al-farj. Inna Allah ahlaka ummatan bi hurmat ad-dubur wa lam yuhlik ahadan bi hurmat al-farj. Bi hurmat al-farj. Hurmat ad-dubur a'za min hurmat al-farj. La prohibición o la ilicitud de la relación homosexual es mucho peor que lo ilícito de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ciertamente que Dios ha aniquilado pueblos por practicar la homosexualidad, pero no ha aniquilado pueblos por tener relaciones sexuales o heterosexuales ilícitas. Con esto, el imam no está justificando las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero sí está disponiendo como muchísimo más graves las relaciones de carácter homosexual. Dijo, vamos a leer otras narraciones más para ver cuál es la opinión del Islam y de los líderes musulmanes, los imames de Ahlul Bayt, los imames inmaculados, respecto a este tema. Cuenta uno de los compañeros del imam Ja'far Sadiq alayhi salam, el sexto de los imames: Kuntu inda Abi Abdullah alayhi salam. Me encontraba junto al imam. Faquri'a indahu ayatun min Hud. Y fueron leídas delante de él las aleyas de la sura Hud, la sura Eber. Falamma balaga. Y cuando el lector llegó a la parte que dice wa amtarna alayha hijaratan min sijil, y hemos hecho llover sobre ellos, o hemos hecho caer sobre ellos piedras de sijil, guijarros, o sea, piedras del cielo que cayeron sobre un pueblo en particular. Dijo el imam: Man mata musirran ala al-liwat, aquel que muere insistiendo en la homosexualidad. Musirran significa que insiste, es porfiado en algo. Man mata musirran ala al-liwat lam yamut hatta yarmihi Allahu bihijrin min tilka al-hijara. No morirá o no saldrá de este mundo sin que Dios le haga caer una de esas piedras que está mencionada en el Sagrado Corán. También se narró del imam Ja'far Sadiq alayhi salam que dijo: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, dijo el mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él y su bendición sean con él y su descendencia:
Man qabbala gulaman min shahwa, el hombre que bese a un muchacho por pasión o deseo sexual, aljamahu Allahu yawma al-qiyama bilijamin min nar. Aljamahu, le pondrá un lijam, le pondrá un bozal. Aljamahu Allahu yawma al-qiyama bilijamin min nar. En el día del juicio final Dios le pondrá un bozal de fuego. Bueno, seguiremos después con otras narraciones. Los pueblos de Sodoma, el pueblo de Sodoma, el pueblo de Lot, no fue el único pueblo que realizó estas prácticas indecentes, como dice el Sagrado Corán, fahisha, pero sí ellos tuvieron la celebridad de ser los primeros. Ahora el hecho de ser catalogados por el Sagrado Corán como que realizaban algo, como no os ha precedido nadie entre las gentes, significaba que no hubo anteriormente ningún acto homosexual en ningún pueblo. Eso es lo que se entiende en primera instancia de esta ley del Sagrado Corán, y sería lo más seguro a lo cual se refiere. Pero también queda una opción de que lo que se refiere a la aleya es que por primera vez un pueblo había naturalizado ese comportamiento, al punto de ser un comportamiento general, ya de un grupo bastante grande de personas, donde no lo veían mal entre ellos. Y existe la posibilidad que eso sea el comportamiento en el cual ningún grupo humano había precedido a Sodoma. Pero puede haber habido tal vez casos aislados, como ha habido a lo largo de la historia, o casos en los cuales se había practicado la homosexualidad, pero siempre en forma subrepticia, oculta. Como sea, después de Sodoma hubo otros pueblos también que cayeron en estas prácticas. Hubo pueblos que también fueron aniquilados. Fueron aniquilados por diferentes tipos de corrupción, siendo la homosexualidad una de ellas. La práctica de la homosexualidad en el idioma árabe, como figura en los hadices, en las narraciones, en el idioma árabe de los textos sagrados, se llama esto liwat. El liwat es la homosexualidad y as-sihaq es el lesbianismo. Se le preguntó al imam Ja'far Sadiq alayhi salam acerca del liwat y del sihaq, o sea, de la homosexualidad masculina y del sihaq, el lesbianismo. Y el imam Ja'far Sadiq alayhi salam contestó: Inna hadaini al-amalaini ash-shadaini, estos dos actos inauditos, kilayhima bada'a fi qawmi Lut, ambos comenzaron en el pueblo de Lut. Inna awwal man amila hada al-amal qawmu Lut, los primeros que hicieron esto fueron el pueblo de Lot. Fastaghna ar-rijalu bir-rijal, los hombres se bastaban, les eran suficientes otros hombres. Fabaqiya an-nisa bighayri rijal, y quedaron las mujeres sin hombres. Fafa'alna kama fa'ala rijalihinna, y es por eso que finalmente hicieron lo mismo que hicieron sus hombres, que fue ir a buscar a alguien de su propio género. Así que vemos que esto no queda restringido únicamente a la homosexualidad masculina o liwat, sino que el tema del sihaq o el tema del lesbianismo también es algo que ha sido tratado dentro de las nociones islámicas para
para reprender ese tipo de actitudes. Y respecto al lesbianismo propiamente dicho, dijo el imam Ja'far Sadiq alayhi salam: mal'unatun mal'una, la inna Allah tabaraka wa ta'ala wal malaikatu wa awliya'ahu yal'anunahuma wa huwa Allahu az-zina al-akbar. Las que practican esto realmente están maldecidas. Ciertamente que Dios, los ángeles, los próximos a Dios, maldicen a quien realiza este tipo de acciones, y por Dios que es az-zina al-akbar, es la gran fornicación. Dijo el imam Sadiq alayhi salam, transmitiendo un hadiz, una narración de su abuelo, el mensajero de Dios: Man jama'a gulaman, aquel hombre que tiene relaciones íntimas con un muchacho, con un varón, ja'a junuban yawm al-qiyama, llegará impuro en el día del juicio final. La yuqihi ma'ud dunya, donde no habrá agua del mundo que lo purifique. Wa ghadabullahi alayhi, y sufrirá la ira de Dios. Wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa'idun lahu jahannama, y será maldecido, siéndole prometido el infierno, Jahannam. Wa sa'at masira, y qué mal destino. Y bueno, con respecto a la causa por la cual esto estaría prohibido en el Islam, se narró del imam Ali Rida alayhi salam, el octavo de los imames, donde illatu tahrim al-dhukran lid-dhukran, la causa por la cual están prohibidos los hombres para los hombres, wal inath bil inath, y las mujeres para las mujeres. Lima fi ityan adh-dhikran wal inath al-inath min inqita' an-nasl, porque eso es lo que provocaría que ya se corte la descendencia, ya no hubiera generaciones de seres humanos, si eso fuera la regla. Wa fasadu at-tadbir, realmente se corrompería la administración de los asuntos. Wa kharabu ad-dunya, y eso acarrearía también a la ruina del mundo. Como también dijo, con él sea la paz, ya explicando, porque generalmente se preguntaba y se respondía acerca del liwat y poco acerca del sihaq, acerca del lesbianismo. Entonces, preguntándole exactamente sobre el tema, dijo: wa amma al-musahaqa, en cuanto al lesbianismo, fa innaha min ar-radha'il, ciertamente es de las radha'il, es de los comportamientos viciosos malos. Esta no es una clase, una sesión de jurisprudencia, por lo tanto no vamos a hablar cuáles serían dentro de un gobierno islámico. Cuando se establece un gobierno islámico, corren las leyes islámicas en una región o en una zona, y al regir las leyes islámicas hay una serie de cuestiones que, cuando se consideran crímenes dentro de la ley islámica, tienen que ser o por lo menos existe la facultad como para juzgar respecto a eso que se considera un crimen. Ahora, cuando no existe un gobierno islámico, esto ya queda en el ámbito de la moral y en el ámbito de las regulaciones internas del individuo. Todas las escuelas del Islam, 4 escuelas famosas de los sunnis, como la escuela Ja'fari, que es la escuela Shia, y otras escuelas, como la escuela Zaidi, la escuela Ismaili, y otras más, realmente convergen o coinciden en el hecho de que si esto se demuestra, este tipo de comportamiento social en una sociedad islámica, es algo que tiene una pena
una pena fija, y las penas fijas de este tenor en el Islam son llamadas hadd. Hay dos tipos de penalidades en el Islam dentro de un sistema islámico. Está el hadd y el ta'zir. El hadd son las penalidades coránicas, aquellas que tienen una pena fija, y el ta'zir está más sujeto a la discrecionalidad del juez, el sistema judicial y el contexto en el cual se haya realizado un crimen. La mayoría de aquello que se considera un crimen dentro de cualquier sociedad, en el Islam es considerado un ta'zir. Y únicamente hay algunas cuestiones fijas que son consideradas hadd, que son consideradas penas coránicas. En cuanto al lesbianismo, existe una opinión que en general es aplicable dentro de un gobierno islámico, cuando está instituido un gobierno islámico y siendo penado por un juez islámico. Y debo aclarar esto porque no es una cuestión que cualquier musulmán por sí mismo pueda llegar a tomarse la arbitrariedad de querer aplicar este tipo de penas, como sucede con grupos de extremistas, y que además no hacen uso de todas las herramientas que existen en el Islam, tomando simplemente lo que es violento y extremista para después mostrarlo a los demás y de esa manera hacer validar su poder a través de la violencia. Pero dentro de un sistema serio, no se considera el lesbianismo que esté incluido dentro de las penas de hadd, sino de ta'zir, de correctivos, que nunca pueden llegar a igualar a la del hadd. Pero el liwat, la homosexualidad, sí, ya tiene unas penas que son diferentes según la escuela. Y es de hacer notar que estas penas son para aquel homosexual activo como pasivo, el fa'il o el maf'ul. Porque podría pensarse que el homosexual es simplemente el pasivo, aquel que juega a ser mujer. Pero no, homosexual en este caso son los dos. Todo el que tiene relación con otro hombre es un homosexual. No vamos a adentrarnos más en jurisprudencia. Vamos a quedarnos con estos hadices que más nos hablan de la cuestión moral, que al fin y al cabo es el tema de estas sesiones, que es la ética sexual en el Islam. Dijo el mensajero de Dios: cuando cuando un hombre se acerca a otro hombre para tener relaciones, realmente tiembla el trono divino. El que realiza eso después en el día del juicio final será aprisionado por Dios en el puente hacia el infierno, hasta que termine el cómputo de toda la creación. Luego será ordenado que sea llevado al infierno, y será objeto del castigo en cada uno de los niveles del infierno, nivel por nivel, hasta que llegue al peor o el más bajo de todos esos niveles y nunca salga del mismo. Después hay cuestiones relacionadas a la ética y a la jurisprudencia juntas que es bueno a tener en cuenta. Bueno, esto es la opinión que tiene el Islam respecto a la homosexualidad. ¿Cuál es la opinión que tiene el Islam respecto a los homosexuales dentro de un sistema o gobierno islámico y fuera de un sistema o gobierno islámico? La noción que se tiene de los homosexuales es la siguiente: que está prohibido siquiera llamarlos de esta manera. A una persona únicamente se puede llegar a acusar de haber cometido un acto homosexual cuando se han reunido una serie de condiciones. Y si no se han reunido esa serie de condiciones, se considera una calumnia estar llamando a alguien de una manera despectiva.
O sea, se observan los derechos civiles de las personas hasta de una manera hasta que podría llamarse exagerada dentro del Islam, de forma tal que está prohibido investigar en la vida de las personas. Esto está en la sura número 49, la sura al-Hujurat, la sura las habitaciones o los aposentos, según como se lo traduzca, los aposentos privados. En esta sura al-Hujurat se habla que está prohibido espiar a los demás, no os espiáis unos a otros, está prohibido investigar lo que hay en las casas de la gente. Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Está prohibido indagar en la vida de las personas y tratar de buscarle defectos a los demás. Vemos a alguien que es afeminado o amanerado en una sociedad, está prohibido, tanto desde el punto de vista de la ética como de la jurisprudencia, ponerle apelativos, llamarle homosexual a alguien porque sí. Cuando puede llegar esto a ser objeto de regaño social es dentro de la jurisprudencia, cuando ya se ha establecido un acto homosexual. Y la forma de establecer esto en la jurisprudencia como acto homosexual es de una forma muy intrincada. Por ejemplo, tiene que haberse realizado el acto homosexual y tiene que haber 4 testigos, no 3, mucho menos 2 y para nada 1. Tiene que ser exactamente 4 y no solamente ver realmente 2 cuerpos juntos en movimiento. Lo que tienen que ver es algo muy, pero muy específico que ya habíamos explicado en la sesión anterior, que es cuando se produce, cuando se considera que ha tenido lugar una relación sexual en el Islam, cuando es que realmente se ha producido lo que vamos a llamar el coito, que es cuando se pierde de vista el glande. Bueno, 4 personas que realmente lleguen a ver eso tienen que estar incluso en una situación muy especial, posición muy especial, prácticamente tienen que tenderle una trampa a alguien para que realmente se cumplan esas condiciones, y son realmente unas 26 condiciones las que tienen que llegar a cumplirse, siendo las de los testigos nada más que una. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiere decir que realmente existen unas leyes en el Islam, que son leyes que pueden llegar a ser duras, pero estas leyes vemos que más cumplen el papel de ser amedrentadoras, en el sentido de que es tan difícil que lleguen a cumplirse estas 26 condiciones, y si no se cumplen, una vez llegaron 3 personas a hacer una acusación, no de homosexualidad, sino de adulterio, a una pareja. Entonces llegaron 3 testigos y dieron el testimonio. Lo hicieron delante del imam Ali ibn Abi Talib. Dijo, ¿a dónde está el 4.º testigo? Dice, está en camino. Dice, yo aquí no lo veo. Así que comenzó a él a pegarle latigazos a esos 3 testigos por el crimen de calumnia. O sea, a pesar de estos 3 testigos estar testificando que vieron eso exactamente tan difícil de ver y habiendo reunido las difíciles condiciones para reunir, aún así fue el imam Ali el que comenzó a pegarles latigazos a estas 3 personas por calumnias, hasta que llegó el 4.º y entonces se suspendió. Vemos que es algo muy grave estar haciendo este tipo de acusaciones. Y vemos que en el Islam, no digamos que es condescendiente, pero sí das primeras, segundas, terceras y muchas oportunidades a las personas para corregir su accionar y no estar indagando en la vida de los demás. Esto nos da la pauta que lo que realmente el Islam quiere socialmente llegar a tratar de evitar son los comportamientos sociales, o sea, esa manifestación de la homosexualidad. Y en todo caso, la cuestión interna es algo que cada persona se lo va a arreglar después con su creador, es algo que ya tiene que ver con el fuero interno, y eso nos lo marcan muy directamente todas esas consejos, orientaciones, advertencias y que hay en el Islam acerca de estar averiguando sobre la vida de los demás, poniendo motes a los demás. Y únicamente cuando ya hay alguna cuestión, un comportamiento tan abierto como el que acabo de mencionar, que es que ya se ocupa del tema y ya se ocupa del tema de una forma severa. Así que en general
debemos tener en cuenta esto que nos sirva como inspiración. Si bien la legislación islámica es algo que no se aplica prácticamente en la mayoría de los países musulmanes, no se aplica. Hay 2 o 3 países en el mundo que dicen tener una ley islámica. Los demás, la mayoría de los países árabes, por ejemplo, tienen leyes seculares. Por lo tanto, incluso allí no se aplican ni el had, ni el ta'zir, ni los correctivos, ni las penas coránicas, ni todo esto de lo cual hemos estado hablando hoy en lo que se refiere a jurisprudencia. Pero sí nos sirve, como todas estas normas, para llegar a enseñarnos, a aconsejarnos en la manera que debemos abordar este asunto. La manera que debemos abordarlo entonces es observar los derechos civiles de los demás. Observar los derechos civiles de los demás y mantener eso como un límite de respeto. Por lo tanto, en la sociedad, nosotros, los musulmanes que vivimos en Occidente y que somos minoría, podemos llegar realmente esto a ser muy inspirador para nuestros comportamientos, pero cómo podemos observar los derechos civiles de los demás, pero aún así mantener nuestros derechos y pedir que así como respetamos los derechos civiles de los demás, no se nos imponga una ideología como la ideología de género, que está tan de moda últimamente, sino que tiene que haber un respeto mutuo en el cual no se nos imponga a nosotros y mucho menos a nuestros hijos, dentro de la actividad escolar, por ejemplo, que se tome eso con naturalidad. Lo que sí se puede pedirnos, y es algo que nosotros mismos hacemos, sin necesidad de que nadie nos lo pida, es de enseñar a respetar los derechos civiles de los demás, pero manteniendo nuestros principios, entre los cuales se encuentra el rechazo moral y ético a las actitudes y comportamientos homosexuales. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/FátimaTVES o en nuestro sitio web fatimatv.es.